Esta no es solo la historia de un goleador, es la historia de un pelado de Cereté que creció entre el calor bravo, calles polvorientas y una casa donde a veces no alcanzaba ni para los guayos. Un delantero que conquistó Europa, que se volvió ídolo en Escocia, que rompió récords y que también vivió siempre al borde del abismo. Porque Alfredo Morelos nunca fue un goleador tibio, o era héroe, o era un problema. Y cada vez que parecía haber aprendido la lección, el destino le ponía otra prueba más pesada. En Cereté, Córdoba, el calor no perdona, y la vida tampoco. Mientras su papá empujaba una carretilla vendiendo frutas en el centro del pueblo, el pequeño Alfredo corría detrás de una pelota vieja en el barrio Botavena. No había lujos, no había cancha sintética, había polvo, había arcos oxidados y ganas. A los 5 años, llegó a la escuela Fumigadores de Cereté. No tenían cómo pagar mensualidad, pero el entrenador Vicente Fernández, el picante, vio algo distinto. No era solo fuerza, era hambre. Lo becaron, lo formaron, lo movieron de volante a delantero porque cada vez que pisaba el área, algo pasaba. Era de esos pelados que celebraban goles, sin guayos buenos, pero con una convicción brava. En la cancha era fuego, fuera de ella, callado, reservado, pero había algo que lo iba a marcar desde temprano, el carácter. Y ese carácter, años después, sería su mayor arma y su peor enemigo. En 2013, dejó Cereté con una maleta ligera y un sueño pesado. Llegó a Medellín buscando oportunidad. Hernán Darío Gómez lo vio y dijo: este muchacho tiene algo. Debutó en 2014 con Independiente Medellín. Poco a poco empezó a mostrar lo suyo: potencia, desmarque, gol. No era el más técnico, era el más insistente. Pero Colombia se le iba quedando pequeña. En 2016 apareció una puerta improbable: Finlandia, un país frío, lejano, sin reflectores. Muchos pensaron que era retroceder. Para Morelos fue el trampolín. Con el HJK Helsinki marcó 46 goles en 62 partidos. En año y medio pasó de ser un desconocido colombiano a uno de los delanteros con mejores números en Europa. Y cuando Europa huele goles, llama. 19 de junio de 2017. Rangers de Escocia. Ahí nació oficialmente el Búfalo. En Glasgow entendieron rápido qué tipo de delantero era: incómodo, intenso, incansable, de esos que chocan, que presionan, que desgastan, pero también de los que definen. Goles en Liga, goles en Copa, goles en Europa. Se convirtió en el máximo goleador histórico del Rangers. En competiciones europeas superó los 20 tantos internacionales. Cerró su etapa con 98 goles. En Escocia lo amaban, pero también empezaron a temerle por otra cosa. Porque cada clásico contra el Celtic era una batalla y Morelos jugaba esos partidos como si fueran personales. Hasta que llegó el 31 de marzo de 2019. Minuto 27. Clásico caliente, provocaciones, empujones y un codazo. Roja directa, otra vez. Steven Gerrard lo había defendido muchas veces. Esa tarde fue distinto. Dijo que ya no podía seguir justificándolo. Ahí empezó el primer gran conflicto de su carrera. No era falta de talento, era falta de control. Y cuando un delantero pierde el control, pierde más que partidos. Perdió titularidad, perdió respaldo total, perdió la regularidad y por primera vez el Búfalo dejó de rugir. Las polémicas siguieron: regresos tarde de permisos, sanciones internas, momentos de indisciplina. El mensaje era claro: el talento no alcanza si la cabeza no acompaña. Mientras tanto, en Europa seguía marcando. En la Europa League llegó a 14 goles. Solo Falcao había hecho más entre colombianos. Pero ya no era solo noticia por goles, era noticia por lo que hacía cuando el partido se calentaba. Y en el fútbol de alto nivel, la reputación pesa. Morelos
empezó a cargar una etiqueta: conflictivo. Cuando el mercado europeo dejó de sonar tan fuerte, volvió a Colombia. Pero no volvió al Medellín. Firmó con Atlético Nacional. Ahí nació un nuevo conflicto. Para muchos hinchas del Medellín fue una traición. El pelado que formaron ahora vestía de verde, y como si necesitara demostrar algo, empezó a marcar goles otra vez. 8 en sus primeros 15 partidos. Parecía redención, parecía madurez. Hasta que el 23 de octubre de 2024 todo cambió. Una mañana, camino al entrenamiento, en la vía hacia el aeropuerto José María Córdoba, su camioneta impactó contra una motocicleta. Las autoridades confirmaron algo más grave: conducía en estado de embriaguez. El motociclista terminó con fracturas. El país volvió a señalarlo. Multa millonaria, suspensión de licencia por 5 años, trabajo comunitario. Nacional lo sacó de convocatoria, y esta vez el conflicto no era deportivo, era humano, porque una expulsión se supera. Un escándalo así no es tan fácil. Muchos pensaron que ahí se acababa todo, que el Búfalo había cruzado la línea definitiva, pero el fútbol, como la vida, da segundas oportunidades. Volvió poco a poco, minutos sueltos, clásico contra Medellín, finales intensas, y otra vez, cuando todo parecía estabilizarse, un nuevo altercado en una final contra Tolima encendió otra polémica. Como si su carrera estuviera diseñada para caminar siempre sobre una cuerda floja. Alfredo Morelos no es una historia perfecta, es una historia real. Del niño que no tenía guayos, del goleador que rompió récords en Europa, del delantero que hizo rugir en Escocia, del hombre que también se equivocó fuerte. Su carrera es un espejo incómodo del fútbol latinoamericano: talento descomunal, carácter indomable y decisiones que pueden cambiarlo todo en segundos. En 2026, su nombre ya está escrito en libros de récords, pero su legado todavía está en construcción, porque la pregunta no es cuántos goles hizo, la pregunta es si logró dominar lo único que siempre lo puso en riesgo: él mismo. Y ahí está el verdadero partido de Alfredo Morelos, uno que se juega en 90 minutos, se juega todos los días. Ahora la conversación es otra. ¿Morelos es un delantero incomprendido que jugó siempre al límite, o un talento que nunca aprendió a controlar su temperamento? Te leo, porque historias como esta no se cuentan en blanco y negro, se cuentan con matices, y el fútbol colombiano está llena de ellas.